En las calles de México podemos encontrar todas las formas y caras de la sociedad. Nunca sabrás ni tendrás la seguridad cómo fue elaborada. Es un reto. Allí hay diversas personas que transitan, habitan y conviven. China a finales del 2019 dio la noticia que un virus mortal se estaba propagando rápidamente por el mundo. En México, el COVID-19 llegó a finales de febrero del 2020. El sistema de salud estuvo a punto del colapso. Se convirtió en el campo de batalla de muchas personas para salvar la vida y evitar la muerte. En toda guerra siempre hay pérdidas. La Secretaría de Salud acepta la cifra de 220,000 muertos por COVID. En muchas familias, este vacío ha dejado miles de huérfanos, de los cuales no hay cifras exactas. No existe un registro. Las instituciones encargadas de ellos no emiten comunicados ni crean instrumentos para su conteo. Para estos herederos de la guerra pandémica estarán expuestos a la multiplicidad de discursos que existen en la sociedad, enfrentándolos a resolver cada uno de ellos. El impacto de la muerte en los niños, el abandono social, político y económico será determinante. Hay una gran cantidad de niños huérfanos como ejemplos a través de la historia mundial, diversos niños que a través de metáforas, alegorías y otros recursos literarios van realizando su trayectoria de vida y van enfrentando su destino. Los niños tenían circunstancias parecidas a las de hoy. Eran parte de la mano de obra, enfermedades, violencia, orfandad y abandono de las estructuras políticas y sociales como resultado de la modernidad y de la opresión a las minorías basadas en el poder y supremacía varonil. Este momento histórico fue retratado por escritores como Balzac al describir a la sociedad burguesa en todos sus aspectos y de Charles Dickens, en la que los niños son los protagonistas de su obra, niños que enfrentan los avatares de la vida que se les presentan en su condición de huérfanos. Es el caso de la película Las reglas de la vida, basado en un libro de 1999, situada en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial en el orfanato de la ciudad de Maine, en los Estados Unidos de América, ubicado al noroeste del país, en Nueva Inglaterra, cerca de Canadá y colindando con el mar Atlántico. Y en esta película, el orfanato de Saint Cloud's, vemos los rasgos de las estructuras del capitalismo y la modernidad, lugares en donde son depositados aquellos que no aportan un valor económico preponderante en la sociedad. Al contrario, se vuelven un problema de resolver económico y socialmente. Tú construyes tu propio destino. Tal aseveración la demuestra el personaje del Dr. Larch, un hombre de la tercera edad que junto con dos enfermeras y un huérfano que lleva por nombre Homer, realizan abortos a mujeres que no desean tener ese embarazo y acogen en el orfanato a niños no deseados. Homer se vuelve el ayudante del doctor, pero también es el ejemplo dentro del orfanato. Cada noche da lectura a la novela de Charles Dickens, David Copperfield, a los niños, emulando y poniendo como ejemplo la vida de los niños huérfanos como una construcción del destino, y cada que termina la lectura sigue la frase: Buenas noches, príncipes de Maine, reyes de Nueva Inglaterra. Los niños huérfanos por esta pandemia están frente a la circunstancia de la soledad, el olvido, pero también tendrán que ir resolviendo su vida para volverse dueños de su propio destino. En esta historia hay un discurso político y moral que prevalece a lo largo de la misma. En este caso, el Dr. Larch, además de funcionar como la conciencia y reflexión, actúa también como crítica a las estructuras establecidas por las instituciones gubernamentales al mencionar que los orfanatos están olvidados y no les importa a nadie. Ahí también comienza a anunciar sobre la orfandad, el derecho a decidir sobre el aborto y la responsabilidad, colocando su discurso de libertad con derecho a decidir y confrontando las instituciones ideológicamente lo que debe ser y lo que es en la sociedad. El discurso moral representado por el doctor, el cual reflexiona todo lo que acontece en la trama. Este discurso se vuelve importante porque el contexto en el que se desarrolla tendrá repercusiones en lo que piensa, vive y actúa cada personaje. Niños abandonados, excluidos de la sociedad, en las que se les ve la soledad en la que cada niño vive. ¿Cuándo vendrán por mí? Los odio porque me abandonaron, reflejando el hartazgo, la soledad y el dolor. Hemos visto que los huérfanos siempre han existido y existirán, pero ¿por qué las instituciones no dan cifras? ¿Por qué se les silencia y no se les escucha? A partir de lo que estamos viviendo, no se nos debe silenciar en ningún sentido a nadie que es parte de la sociedad. Las voces que quedan inaudibles, la de los huérfanos, la de aquellos que contarán su propia historia y enfrentan su destino, están suscritos por los discursos de los otros y no los de ellos mismos. Entre las instituciones que reportó las cifras se encuentra el INEGI, tomando de referencia el 2010, en la que se tenía censado cerca de 28,107 niños, niñas y adolescentes que habitan en casas hogar. Actualmente no existe un registro confiable sobre el número de menores que viven en orfanatos, albergues y casas hogar,
ya que 17 estados de la República ni siquiera cuentan con un padrón formal de estos centros. Ya para el 2019 se consideraba que había 3.3 millones de menores trabajando, cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 17 años. Con la pandemia se habla de una suma de 1.7 millones a esta estadística. Finalmente, no hay cifras oficiales que permiten conocer con claridad los impactos que la pandemia ha provocado en ellos. Josefina Vázquez Mota explicó que hay una ausencia de cifras y es necesario realizar un padrón para saber cuántos niños quedaron en la orfandad para que esto no se traduzca en un problema social. A finales de julio del 2020, el gobierno de la Ciudad de México incluyó la beca Leona Vicario, una ayuda de 832 pesos mensuales hasta la mayoría de edad. Juan Martín Pérez, director del Redim, considera que las autoridades deben elaborar un protocolo de atención para huérfanos ocasionados por el COVID, como sucede con los menores víctimas del feminicidio, pues las consecuencias, aunque pueden dividirse en dos vertientes, por un lado, la de niños huérfanos con crisis sociales y emocionales y un alto porcentaje en el crecimiento de las actividades antisociales. Por el otro lado, individuos partícipes de una construcción social benéfica en lo social y emocional. Pero si no hay ni siquiera un registro, no sabremos nunca qué cambio tomarían estos soldados caídos en la batalla del COVID. La pandemia ha hecho que cambiemos paradigmas definidos por las mismas estructuras políticas y sociales. Sin embargo, los huérfanos son un tema que debe hacerse visible y audible, porque el futuro está más cerca de nosotros. Los humanistas debemos abrir canales de comunicación en el que estas minorías ya no sean excluidas por aquellos que ejercen el discurso del poder, pues el vivir en una sociedad, todos somos parte del problema y la solución ante estos cuestionamientos. Este recuento de cifras nos lleva a otras interrogativas. ¿Estos niños fueron deseados? ¿Qué sucede cuando sus padres mueren? ¿Quién se hace cargo de ellos? ¿Los huérfanos tienen ayuda gubernamental suficiente y plural? ¿Las mujeres pueden decidir cuántos niños pueden y quieren tener? ¿Es visible la orfandad? ¿La sociedad es consciente de los niños huérfanos? ¿La lucha de clase está presente en la orfandad? Entre otros cuestionamientos, que se encuentran entramados a lo largo de la historia, cuya respuesta se encuentra en la sociedad misma, en los discursos políticos y sociales, y el desenfreno por alcanzar cánones establecidos por los mismos que ejercen el poder económico y la supremacía varonil. Ellos mismos han disminuido a aquellos que son una molestia, una postemilla ideológica y económica. Es el efecto de la exclusión. Michel Foucault, en su libro El orden del discurso, expone que se silencia a aquellos que quieren ejercer la voluntad y el deseo en una estructura en donde el discurso está perfectamente establecido por el poder económico y la clase social a través de la exclusión. Quien no esté en esta estructura se les excluye. Esto puede suceder de muchas formas. Una de ellas es recluyendo a los no deseados y coartando su libertad a lugares de abandono, como es un orfanato, los manicomios y marginación en la que el individuo se le nulifica como persona y la libertad de escoger y seleccionar su propio deseo. El Dr. Larch es el sujeto que le da identidad y valor dentro de la sociedad a Homer, debido a que selecciona el nombre y lo renombra en el espacio de la orfandad y la sociedad. Homer, un bebé demasiado feliz, siempre ríe, porque los huérfanos siempre lloran y Homer es diferente. Que nos dice esto que Homer es un niño que no tiene el respaldo institucional, pero sí el del doctor. Desde ese punto de vista, Homer tenía ya un respaldo que lo acompañaría a lo largo de toda la historia, la de un padre sustituto y apoyo incondicional. Homer va definiendo su destino. Este sujeto muestra sus deseos y los va llevando a cabo a través del encuentro con su principal ideal, ayudar a los demás. La Ciudad de México y sus habitantes están en una constante lucha con las convenciones sociales e institucionales. Los niños todo el tiempo enfrentan diversos conflictos como en el siglo XIX y en la Segunda Guerra Mundial. Como en la película, es un resultado de la modernidad y el capitalismo. Estamos sujetados a los discursos del poder moral, el económico. No volteamos a ver a estos niños ni en ninguna parte del discurso se encuentran. Nadie los nombra. Si los borramos del mapa, también a nadie le importaría. Solo aquellas que lo engendran y no se les da el derecho a decidir si traerlo a este mundo o no. Ejercer y tener la libertad,
Un ejemplo lo tenemos en la voz del Dr. Lach. Sé que el aborto va contra la ley. Te pregunto, ¿qué ha hecho la ley por este sitio? Es decir, el orfanato es un lugar que no le interesa a las instituciones y el aborto es una alternativa. Las cifras de los niños que han quedado huérfanos por esta pandemia han dejado de contar e importar. Están excluidos de todos los discursos. Las instituciones públicas y privadas deben poner en evidencia a esas voces, integrarlas y visualizarlas. Deben ser escuchadas dentro de las alternativas. Podemos tener algunas instituciones internacionales como fundaciones y vigilancia real de ellas para que no se ejerza la corrupción y desvío de causas. Save the Children y Fundación Hogar, Dulce Hogar, han tomado cartas en el asunto y a través de propaganda y difusión de este problema social, exponiendo ante diversos medios como la web, además de creación de casas de acogida para la vulnerabilidad y protección.